esto es algo que les he querido compartir por más o menos un año. Desde que hemos empezado esto, casi un poquito más de un año que hemos estado acá en Facebook Live y en Zoom compartiendo la palabra de Dios. Es algo que yo aprendí recién unos años atrás cuando yo estaba en la universidad en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos. Pero yo no realmente sabía cómo explicarlo o cuándo exactamente sería la mejor hora o época para compartirlo. Pero si tú entiendes este concepto, porque el día de hoy vamos a hablar sobre cuando Jesús ascendió al cielo, pero aún eso es algo que casi todo el mundo conoce. Si te criaste en la iglesia tradicional o al menos viste una película sobre Jesús, casi siempre las películas terminan con esto. Cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos lo están mirando y ¡pum! Ya termina la película, porque ya ahí terminó la vida de Jesús. Pero aún eso no se entiende si no entiendes este principio. Esto es un tema que vemos desde el inicio de la Biblia. Ya les he estado hablando por un año, vamos a ser sinceros, sobre cómo toda la Biblia es una sola historia de cómo Dios está restaurando lo que se perdió en el jardín de Edén por el pecado y la muerte. Entonces todo esto se acumula, entonces vemos obviamente todo esto se cumple en la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesús, pero a veces en eso dejamos la otra parte. Jesús murió físicamente, murió en la cruz, resucitó y después de un tiempo él siguió viviendo una vida normal y eventualmente se murió de edad. No. La Biblia nos dice claramente en Lucas y un poco más específicamente en el libro de los Hechos, que tiene más detalle, de que Jesús no vivió, después de los 33 años, después de su muerte y resurrección, él no vivió una vida como nosotros. O sea, hubo un tiempo que cuando ya cumplió su ministerio, ya cumplió el tiempo que el Padre le había dado para servirnos acá en la tierra, ya era tiempo para que él regrese al Padre. Él lo había dicho un montón de veces. Pero este principio, desde el inicio, es la historia de la redención, de restauración. Es algo así, es como... Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento como dos círculos. Esto es algo que yo usaba bastante cuando yo estaba en el colegio, en la secundaria más específicamente. Especialmente en la clase de ciencias. Yo antes de esta prédica lo tuve que buscar en Google Traductor porque yo no sabía cómo decirlo en español. En inglés la palabra que decimos es Venn diagram. Diagrama de Venn. Esa es la manera como me lo puso Google Traductor. Si hay mejor forma, avísame por favor. Pero o sea, yo quiero que imaginen dos círculos. Y cada círculo representa algo. Estoy segurísimo que también ustedes en el colegio, cuando estuvieron estudiando la ciencia, por ejemplo, veían algo así en la pizarra. En donde cada círculo representa una categoría. Y hay diferencias en estas categorías. Hay cosas que solamente pertenecen en este círculo y otras que solamente pertenecen en este círculo. Pero esos dos círculos también tienen algo en el medio que representa, es algo que tiene ambos. Algo de cada categoría que se pueden reconciliar, algo que tienen en común. Es una tercera categoría. Si me entienden, digan amén en los comentarios. Pero entonces yo quiero que imaginen eso, pero ahora con la Biblia. Lo sobrenatural, Dios, el mundo espiritual, la mejor manera que yo lo podría decir es el mundo supernatural, divino, divine como decimos en inglés, y el mundo natural, la tierra, la naturaleza, el ser humano, el creador y la creación. Dos categorías completamente diferentes en todos aspectos. Uno es eterno, el otro no lo es. Uno fue creado, uno es el principio y el fin. ¿Me están entendiendo? Pero vemos que en el inicio de la Biblia dice estoy segurísimo que ustedes que si han leído la Biblia al menos han leído el primer versículo. En el principio, Génesis 1:1, Dios creó el cielo y la tierra. Ahí, al toque, en el primer versículo de la Biblia vemos estas dos categorías. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en este lugar que Génesis 1 llama Edén, el jardín de Edén, no solamente Dios está creando, no está separado de lo que está creando, Él tiene amistad. Él tiene una relación
de amor, de amistad, de familia, de la relación de hijo a padre con su creación, especialmente con esta creación, específicamente que se llama el ser humano, Adam en hebreo. Entonces ahí ves el medio, donde el cielo y la tierra, lo sobrenatural y lo natural tenían algo en común, compartían una relación juntos. Y esa fue la intención de Dios, originalmente. Dios quería permanecer con su creación, especialmente con este ser humano, que fue creado con voluntad, como Dios, con la habilidad de elegir el bien y el mal. Porque Dios sabía muy bien de que amor genuino no puede venir de alguien que está programado a amar a un robot. Si Dios quería crear robots, fácilmente lo podría haber hecho. Pero Dios eligió crear a este ser, el ser humano, que tenía la habilidad, toda la potencial de todo lo que es, toda la potencial en el mundo, para elegir amar a Dios con todo su corazón o de rechazar a Dios con todo su corazón. Y elegir gobernar este mundo bajo sus propias reglas y hacerse su propio Dios. Obviamente sabemos muy bien lo que hizo Adán y Eva en el jardín y que nosotros cada vez que pecamos estamos haciendo lo mismo, eligiendo poner nuestras reglas sobre lo que Dios ha diseñado. Así de simple. Entonces esa relación, esa parte del medio, así que ves, se rompió. Porque, como dice la Biblia, el pecado y la muerte nos separó de Dios. Por eso lo dice muy claramente en Romanos 3, que todos hemos pecado y todos hemos caído de la gracia, de la gloria, del estándar divino de Dios. Por eso dice muy claramente también Romanos 6, de que el pago del pecado, o sea, la consecuencia de esa división, esa separación entre nosotros y Dios es la muerte. ¿Por qué? ¿O porque Dios es un asesino? No, porque Dios es vida. Si tú te separas de la vida, te traes muerte. Así de simple. Entonces, por toda la Biblia, hasta que llegamos al Nuevo Testamento y la vida de Jesús, es la historia de cómo Dios está tratando de reconciliar, tratando de juntar de nuevo esas dos categorías, esos dos círculos, para nuevamente tener algo en común. Dios siempre va a seguir siendo Dios. Y el ser humano siempre va a seguir siendo un ser humano. Pero Dios quería una conexión para que Dios y el hombre podían ser literalmente caminar juntos en el jardín. Así dice Génesis. Adán y Eva caminaban con Dios en el jardín. Se amaban. No solamente era relación de creador y creación, era la amistad de padre e hijo. Así de simple. Entonces vemos de que Dios trata, o al menos muestra su intención con el Torá, con la ley de Moisés, con todo el Antiguo Testamento, de que él está separado de su creación, pero elige a un pueblo por lo cual yo voy a empezar esa restauración, voy a acercar este círculo hacia el círculo de la humanidad. Y hay un puntito chiquito donde se tocan un poco el tabernáculo. O sea, había un lugar que Dios designó a Moisés y a los israelitas. Esto es un lugar que yo quiero que ustedes construyan para que mi presencia pueda habitar en medio de ustedes sin destruirlos. Y aún así, si quieren entrar a mi presencia, hay un montón de requisitos que ustedes tienen que cumplir, si no literalmente mi presencia les puede matar. Esa es la realidad del Torá, del pacto antiguo que tenían los israelitas bajo Dios. Entonces tenemos un poco, una pista, un hint, como decimos en inglés, de lo que Dios está tratando de hacer, de restaurar esa amistad, esa relación con la humanidad. Lo vemos, como les acabo de decir, lo vemos en el tabernáculo de Moisés, y un poco después hay un upgrade, como decimos en inglés, lo mejoran un poco con un templo, porque el tabernáculo era una carpa enorme que ellos podían mover por diferentes partes del desierto mientras que estaban en camino a lo que ahora es la tierra de Israel. Pero cuando finalmente se establecieron como el reino de Israel, el rey David había planeado, ya tenía todo listo para construir el templo, pero Dios dijo: no, tus manos tienen demasiada sangre, tú has sido un hombre de guerra, entonces yo quiero que tu hijo que va a tomar el trono, Salomón, él sí lo va a construir. Y David dijo: está bien, lo diseñé y mi hijo ahora lo va a construir. Entonces en el templo de nuevo, y vamos a tocar un poco más detalle de este aspecto a la próxima vez que
que les predico cuando estamos hablando sobre cuando vino el Espíritu Santo. Pero cuando se fue dedicado el templo, después de tantos años de construcción, nuevamente había una conexión entre esos dos círculos. Pero chiquito nomás, algo chiquito. Solo en este sitio, este lugar santísimo dentro del templo, habitaba la presencia de Dios. Entonces, Dios estaba un poco feliz, y también el pueblo, porque Dios estaba habitando en medio de su pueblo. ¿No es eso lo que Dios quería? Bueno, sí, pero estaba con un velo. Literalmente estaba ahí, pero a la vez no estaba ahí. Me hace acordar como ahora tú ves a la gente yéndose por la calle, pero a la misma vez realmente no los ves porque todos tienen mascarilla sobre su cara. Entonces, como decimos en inglés, it's not the same. No es igual. Es como los partidos de fútbol, que mi papá y yo nos encanta ver partidos. Algo falta. Porque ves a los jugadores ahí peloteando, pero no hay la atmósfera, no hay la audiencia. La gente ahí, la barra cantando y gritando. Algo falta. Y para el pueblo de Israel y para Dios, algo también faltaba. Porque Dios estaba ahí, pero a la misma vez seguía separado de su creación, de la humanidad. Entonces vemos algo, porque vemos una y otra vez este patrón de una unión original, separación y pequeñas uniones. Pequeñas veces donde se conecta lo sobrenatural, el mundo espiritual, con el mundo natural, con el mundo material. Cada vez que, por ejemplo, hubo una visión, por ejemplo, Isaías capítulo 6, estoy segurísimo que ustedes saben la historia, he predicado sobre esto, la visión que él tuvo de la presencia de Dios, o Ezequiel, o Daniel. Había como, de nuevo se juntaban esos dos círculos en el medio, pero solo un poquito, había algo. Solo por un momento Dios permitía de que alguien en el antiguo pacto vea a Dios y no morían. Dios permitía eso. Entonces vemos esto, es un patrón que sigue por todas partes del Antiguo Testamento, una y otra vez. Se junta un poquito, se junta un poquito, se junta un poquito, pero nunca completamente. La primera vez que vemos una perfecta unión entre Dios, lo sobrenatural, y el ser humano en el mundo natural, no es un evento, no es en un evento o una historia, es en una persona. Es en la persona de Jesús de Nazaret. La primera y la única vez en toda la historia que hemos visto que Dios se hizo un ser humano. Porque no sé si ustedes han estado prestando atención a estos círculos, pero este círculo que representa a la humanidad siempre se ha quedado en un sitio. Desde que la humanidad se separó de Dios, se quedó acá. Desde este punto y adelante, siempre Dios ha sido el que ha estado acercándose, tratando de restaurar esa unión con el ser humano. Finalmente, cuando Dios eligió que esto fue el momento correcto, hace 2000 años, nuevamente no era solo una pista, había algo completo. No estaba completamente unido los círculos, pero había algo más. Ahora Dios entró a ese círculo de la humanidad. Jesús nunca perdió su divinidad. Eso es algo que mucha gente no entiende, que Jesús fue poseído por Dios o que era solo un humano que fue inspirado por Dios. Jesús nunca paró de ser Dios. Y eso es algo que es importante porque yo he escuchado pastores con mucha influencia en el internet y en la televisión diciendo, bueno, sí, Jesús es Dios, pero cuando Él vino a la tierra, Él paró de ser Dios temporalmente. Vivió su vida, esos 33 años de vida, solamente como un ser humano. Y después de completar su misión, cuando Él ascendió al cielo, que vamos a hablar de eso, ahí regresó, volvió a ser Dios. Eso es una herejía. Jesús nunca paró de ser Dios. Entonces, cuando Dios se hizo hombre, no tuvo que perder su naturaleza divina. Lo único que Él tenía que hacer es añadir una naturaleza humana. Por eso podemos decir claramente que Jesús es 100% hombre, como tú y yo, pero a la vez, siempre desde que Gabriel dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, María, desde ese momento, siempre fue Dios. Dios entró
a la creación, completamente, en la persona de Jesucristo. Entonces es por esa razón que tú ves Jesús viviendo una vida como cualquier ser humano. Él comía, vivía, se iba al baño, se enojaba, se reía, lloraba, como cualquier otro ser humano. Él tenía que trabajar, se ponía cansado, él sentía dolor físico como tú y yo. Dice que por eso nos dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote ahora en el cielo, Jesús, que él puede simpatizar con nosotros porque él sabe qué es lo que se siente ser un ser humano. Él conoce todas nuestras debilidades y las dificultades que nosotros y las tentaciones que nosotros pasamos como seres humanos. Porque él fue como nosotros en todo menos el pecado. ¿Por qué? Porque siendo hombre, siguió siendo Dios. Y Dios no puede rendir su santidad. Siempre fue santo desde el inicio. Entonces vemos esto, por eso Jesús vive una vida como cualquier otro ser humano, pero ves que él hace y dice cosas que solo Dios puede hacer y decir. Solo él tenía la autoridad para decir a una persona, un pecador, tus pecados han sido perdonados. Anda en paz y no peques más. Cuando él tenía autoridad sobre el mundo espiritual. Porque, como les acabo de decir, él nunca rindió la parte espiritual. Siguió siendo Dios, entonces siguió teniendo autoridad sobre el mundo espiritual y sobre la naturaleza. Por eso él podía mandar que demonios literalmente corran y se metan a un montón de cerdos, pero también puede hablar a la naturaleza. Él puede hablar al mar y decir, paz, basta. Y el mar, aún ni siquiera siendo un ser consciente, aún así lo obedece. Por eso los discípulos preguntaron, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. La respuesta, este hombre es hombre, pero es Dios a la vez. Y es por esa razón específicamente que la gente pregunta, entonces si todo eso es cierto, ¿cómo puede ser que él podía permitir que este mundo tan cruel, tan terrible lo podía matar? Especialmente de una manera tan horrible como en una cruz. Filipenses 2 nos cuenta muy claramente de que siendo Dios, él no consideró su divinidad, su igualdad con Dios el Padre como algo con que aferrarse. Pero él mismo se humilló y se hizo como un siervo, obediente en todo hasta la muerte en una cruz. Y es por esa razón que el Padre lo ha exaltado y le ha dado el nombre que sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla se doblará y cada lengua confesará de que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Muy claro. Entonces, siendo hombre y Dios, él permitió que todo el pecado del mundo, toda la maldad que existe en este mundo, que originalmente lo rechazó en el Edén, de nuevo lo estaba rechazando en persona. Y por eso permitió, él dijo a todo el pecado, toda la maldad, como se dice en inglés, do your worst. Dame lo peor, dame todo. Todo el peso del pecado del mundo, ponlo sobre mis hombros. Porque la cruz, la muerte de Jesús, muriendo por nuestros pecados, fue la evidencia de que él realmente era un ser humano. Su resurrección, que ahora nos da vida eterna, es la evidencia de que siempre fue Dios, aún siendo un ser humano. Y ahora, de nuevo se abre esa esperanza. Solamente había esa conexión en el medio con Él, con Jesús. Con su resurrección y con estos 40 días que Él pasó con sus discípulos enseñándolos sobre el reino de Dios, Él les estaba enseñando esto específicamente. Por eso Pablo, por ejemplo, creo que es en Colosenses, si no me equivoco, llama a Jesús el primogénito de los que han resucitado. ¿Cómo que primogénito? ¿No se supone que hay un montón de otras personas en la Biblia que también fueron resucitados antes de Jesús? El mismo Jesús resucitó al menos a 3 personas de la muerte antes de que él mismo murió y resucitó. Está diciendo, Jesús resucitaba a esta gente en esta vida, en este mundo. Pero Jesús resucitó con el cuerpo con lo cual él había sido crucificado ese Viernes Santo, pero ahora era un cuerpo glorificado. Estaba mostrando, era un cuerpo tangible, como acabamos de hablar la vez pasada,
pero era un cuerpo sin corrupción, sin pecado. Era un cuerpo parecido y mejor todavía al cuerpo que originalmente tuvo Adán y Eva en el jardín de Edén, cuando fueron creados originalmente en la imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que Dios quería. Entonces Jesús estaba mostrando, esto es lo que mi Padre está haciendo. Eso es lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando juntos para hacer. Esto es nuestra meta, que lo vamos a cumplir. Empezó conmigo, esa conexión en el medio. Empezó con este Jesús de Nazaret, la unión perfecta de Dios y hombre. Ahora se va a extender a todos ustedes. Ahora en Cristo tenemos la oportunidad para compartir, como dice la Biblia, compartir en la naturaleza divina de Dios. Estamos participando en este don de Dios que Él está dando por su gracia y por su misericordia. Entonces por eso, mira, es solo 2 veces en todo el ministerio de Jesús que Él mostró realmente quién era. Porque Jesús caminando por la calle nomás, como cualquier otro ser humano, nadie lo miraba 2 veces. Hasta lo dice claramente Isaías 53, que no había ninguna belleza en Él que nos atraía a Él. Él parecía como cualquier otro hombre. Pero había dos eventos. Uno es la transfiguración, y creo que hablé sobre esto unos meses atrás, de que unos discípulos tuvieron la oportunidad para ver a Jesús en su gloria. Tuvieron como un espejo, no un espejo, perdón, una ventana o como lentes espirituales que el Dios permitió para que vean el mundo espiritual, que ellos nunca podían ver con sus propios ojos. Por eso veían a Jesús con luz, así como Él se veía en el cielo. Veían más o menos lo que veía Daniel en su visión, cuando él veía esta figura que se llama el Hijo del Hombre, que está sentado a la diestra del Padre y recibiendo adoración de todas las naciones del mundo. Y también pudieron ver a Moisés y a Elías. Creo que la prédica de esa, lo tengo en mi canal de YouTube, se llama La Ley y los Profetas. Había esa vez que vieron a Jesús en su gloria como Él realmente es, siendo hombre y Dios. Y la segunda vez es acá. Ahora finalmente vamos a leer la Biblia. Como les dije, Lucas y el libro de los Hechos hablan sobre cuando Jesús ascendió al cielo, pero el libro de los Hechos pone más detalles. Entonces vamos, libro de los Hechos capítulo 1, así está empezando Lucas, este es su segundo libro sobre la ascensión. Vamos a leer desde el versículo 6 al 11. Dice acá, entonces los que estaban reunidos, los discípulos, Jesús está con sus discípulos, le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, la esperanza de que él iba a tomar el trono del rey David. Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, o sea, ángeles, que les dijeron, varones de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como han visto ir al cielo. Y obviamente la historia sigue de ahí. La próxima semana vamos a hablar sobre cuando vino la promesa, este Espíritu Santo. Pero ahí, nuevamente, ahora no solamente 3. La primera vez con la transfiguración era solamente Pedro, Jacobo y Juan. Pero ahora los 12 discípulos vieron a Jesús, siempre siendo hombre, tangible. Lo tocaron, lo abrazaron antes de que Él se fue. Pasó 40 días con ellos, hasta comía con ellos. Ahora lo estaba viendo, ahora estaba manifestando su divinidad. Estaba usando su naturaleza divina para de nuevo regresar a la presencia del Padre. Y ahí Jesús les estaba mostrando, y los ángeles les tenía que hacer acordar, de la misma manera como lo vieron ir, Él regresará por ustedes. O sea, están viendo
una pista, un hint del cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con ustedes. De darles, como nos dice Pablo, que en un solo momento, de un abrir y cerrar de ojos, cada uno de nosotros seremos transformados y seremos como Él. Por eso Él pone tanto énfasis en 1 Corintios capítulo 15. Pablo pone tanto énfasis en la resurrección de Jesús, porque está diciendo, si Jesús no resucitó, ninguno de nosotros tenemos esa esperanza de esa unión de el hombre y Dios. Nadie tiene la esperanza de que Dios realmente va a poder restaurar lo que se quebró en el jardín de Edén. Vemos todo esto en la vida, el ministerio, muerte, resurrección y ascensión de este Jesús de Nazaret. Entonces por eso están fijando y están llenos de alegría. Mira, había una tristeza que tuvieron de por un tiempo perder a su mejor amigo, su maestro, su Señor, como decía Tomás, mi Señor y mi Dios. Pero también regresaron a Jerusalén con alegría, porque si Dios ha cumplido todas sus promesas hasta este punto, tenían la confianza, y decían entre ellos, tenemos la confianza de que Él va a seguir cumpliendo sus promesas, de que si Él dice que nosotros solo tenemos que esperar en la ciudad para que el Espíritu Santo venga, para que, como Él decía, y vamos a cubrir esto un poco más detalle la próxima vez, Él dijo, ¿ustedes se acuerdan de Juan el Bautista? Sí, Él los bautizó con agua, pero en poco tiempo, solo unos días, ustedes de nuevo serán bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué significaba eso exactamente? Ahora, de la misma manera como Jesús, completamente Dios y completamente hombre, era esa unión perfecta, ahora ustedes tendrán a Dios viviendo dentro de ustedes. Dios, el Espíritu Santo, ahora va a habitar en sus corazones, y así ustedes van a tener el poder, el coraje y la autoridad para seguir y hacer mejores obras que yo hice durante mis 33 años acá en la tierra. Y esa es la esperanza del cristiano. Y por eso nunca queremos terminar cualquier predica con solamente, bueno, espero que ustedes hayan gustado el mensaje. Queremos darles la invitación para recibir este don de Dios. Recibir al Espíritu Santo dentro de ustedes. ¿Y cómo se hace? Los mismos apóstoles lo dijeron, y vamos a también poner un poco de música para ministrar. Pero así de simple. ¿Cómo se recibe? Primeramente con arrepentimiento. Nunca podemos ignorar ni dejar de fijar en que el problema principal, lo que causó esa separación en el inicio, fue el pecado que trajo la muerte, y eso es lo que nos separó de la presencia de Dios. Entonces, lo que se tiene que hacer, porque no hay ninguna buena obra que ustedes pueden hacer con sus propios esfuerzos para alcanzar al Padre. Acuérdense, este círculo que representa al ser humano siempre está aquí. No hay nada que tú puedes hacer para alcanzar a Dios. El mensaje cristiano es de que Dios vino. Dios fue el quien se acercó, y Él da su gracia gratuitamente para cualquier persona que lo quiera recibir, pero ahí está el catch, como decimos en inglés. Lo tienes que recibir. Y tú no puedes recibir algo de alguien quien tú no crees que realmente tiene el poder para darte algo. Tú no puedes recibir la gracia, la misericordia y vida eterna de Dios si tú no crees de que realmente te puede dar esa vida eterna, de que realmente necesitas su perdón y su salvación. No es posible. Entonces, como siempre, esto viene directamente de los Salmos y del libro de Romanos, con esta oración bien simple, para cada persona que está viendo esto, como si fuera la primera vez. Y para muchos de ustedes quizás es la primera vez. Es: Señor Dios, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o una pecadora. Y donde sea que estén ustedes saben muy bien de lo cual ustedes tienen que arrepentirse. Y no les tengo que decir, digan esto, digan el otro, digan esto, digan el otro. Tú ahora estás delante de Dios. Tú puedes confesar tus pecados, para que, como nos dice el primer libro de Juan, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel
y Él nos perdonará. No dice que hay solo una chance de que Dios les perdone. Él nos va a perdonar y te va a limpiar de cualquier injusticia, de toda maldad. Y ahora la declaración. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, esa unión perfecta de Dios y el hombre, de que Él murió en la cruz por mis pecados y de que al tercer día, ahora yo lo creo en mi corazón, de que al tercer día Él realmente resucitó y por su resurrección yo puedo tener vida eterna. Gracias, Padre, y Espíritu Santo ahora habita en mí. Limpia mi corazón. Ayúdame a ser un cristiano, un pequeño Cristo dentro de este mundo lleno de tinieblas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.